Por alguna misteriosa razón, quizás por el carisma propio de ella, el caso de la desaparición de María ha conmovido a todo el país. Su imagen está en los aeropuertos, terminales, estaciones y lugares de acceso público. Es por eso que en el video de hoy les traigo el caso de María Cash. María del Carmen Cash nació el 15 de diciembre de 1981. Se crió en el barrio de Barracas. Es hija de Federico Cash y María del Carmen Gallegos. Tiene 3 hermanos, Máximo, Patricio y Santiago. Estudió Bellas Artes en el IUNA, danzas y se recibió de diseñadora de modas. La diseñadora porteña salió el 4 de julio de 2011 a las 20:30 horas desde la terminal de Retiro rumbo a Jujuy para visitar a su amigo Juan Pablo Dumont. Pero se bajó en Tucumán, donde nuevamente se tomó un micro con destino Jujuy, pero esta vez se bajó en Rosario de la Frontera. Le pidió un camión que la lleve hasta Santiago del Estero. Aún se desconocen las causas de esta decisión. En uno de todos esos viajes María perdió su valija, que hasta el día de hoy sigue desaparecida. El 5 de julio lo llamó su amigo diciéndole que estaba en Santiago del Estero, pero que no tenía plata, motivo por el que él le giró plata para un pasaje prepago. Ella lo tomó y logró llegar a Jujuy. Ahí pidió un celular prestado en una gomería y se comunicó con la hermana de su amigo, que le dijo que se tome un taxi hasta la casa, que lo abonaban cuando llegaba. Pero María, en cambio, llegó hasta la ruta y comenzó a bajar. Aún no se sabe cómo llegó a Salta. Desde ahí telefonió a su casa para decir que quería volver y que no tenía plata, pero la comunicación se cortó de golpe. La familia se comunicó con la policía de Jujuy, que rápidamente inició una causa por averiguación de paradero. El 6 de julio no hubo noticias de ella. El 7 de julio a las 23 horas, a María la registra una cámara en la puerta del Hospital San Bernardo, donde no espera la demora y se retira sin ser atendida. El viernes 8 de julio de 2011 fue la última vez que se supo de María. A las 4 a.m. le tocó el timbre a una señora para pedirle hospedaje, pero la señora se negó. A las 10 a.m. le envió un email a sus familiares pidiendo sus números de celulares. Esa misma noche su familia partió hacia Salta. Por la tarde fue captada por las cámaras de seguridad de una concesionaria. Llevaba botas de gamuza beige, jeans y un bolso rosado cuando abordó la camioneta Chevrolet. El rastro de las cámaras se pierde cuando se trepó a la caja y continuó rumbo al este. Luego de unos kilómetros, María pidió bajar en la rotonda de Güemes. El conductor Juan Causarano, un ex concejal de Salta, quien también viajaba con su esposa, comentó que estuvo callada todo el viaje y que siempre les dio la espalda, que estaba rara, como dopada. Miraba para todos lados, uno la hablaba y hacía poca importancia. En la rotonda hizo dedo y un camionero lo subió. A la altura de la difunta Correa decidió bajar, pese a los consejos del camionero de que era un lugar muy desolado. Luego declaró que la vio sucia, olorienta y que le pidió agua. El 10 de julio se encontró su mochila con toda la documentación y el cargador del celular en el peaje de Salta. La hipótesis de la familia es que la mochila se había perdido días antes y que por eso les había enviado un email pidiendo los teléfonos. Antes de continuar, les voy a pedir que en los comentarios me escriban qué creen ustedes que fue lo que pasó con María. Yo creo que María fue víctima de trata y que hoy en día no sé si está viva. Desde el primer momento se iniciaron rastrillajes e investigaciones, pero nunca se llegó a ninguna pista certera. Hasta la casa de Dumont y el trabajo fueron allanados. En 2013 aparecieron 2 mensajes de auxilio que podían ser de María. Fueron escritos a mano en los baños de 2 estaciones de servicio, una en Chubut y otra en Santa Cruz, pero fueron descartados por la policía ya que no coincidían ni la letra ni las huellas. Pero la familia aún sostiene que María le puede haber pedido a alguien que escriba esos mensajes. En 2018, Julieta Leal, una testigo crucial para la causa, denunció la existencia de una red de trata de mujeres en la que estaban involucrados policías y penitenciarios, entre ellos su ex marido. Aseguró haber visto a la joven porteña en una casa en la localidad salteña de Campo Quijano y que no estaría viva. A partir de su denuncia, Leal comenzó a sufrir persecuciones, ataques y perdió la tenencia de sus 3 hijos. La familia Cash recibió un total de 10.000 llamados con supuestos avistajes de María, pero ninguna llamada llevó alguna pista certera.
Su papá Federico murió buscándola. Se topó con la fatalidad hace 6 años en una ruta de La Pampa cuando iba tras una nueva pista. Hasta sus últimos días insistió con lo que para él sería clave para la aparición de su hija, que nunca se deje de difundir su imagen. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo nuestras redes sociales, no olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.